La bendición prohibida. El aire en el barrio judío de Praga olía a pan recién horneado y a cera derretida de las velas del Sabbat. Las calles empedradas, desgastadas por siglos de pisadas, guardaban secretos más antiguos que las mismas sinagogas. Entre ellas, en un callejón estrecho donde la luz del sol apenas se atrevía a entrar, había una tienda de antigüedades cuyo letrero de hierro forjado estaba tan oxidado que solo se distinguía una palabra: Emet, verdad. El dueño, un hombre de espalda encorvada y manos temblorosas llamado Reb Jacob, no vendía objetos comunes. Sus estantes albergaban amuletos de plata grabados con nombres divinos, pergaminos amarillentos con letras que parecían moverse si se miraba demasiado tiempo, y cajas de ébano que, según decía, contenían susurros del Ein Sof, el infinito. Pero había un objeto que nunca exhibía. Lo guardaba bajo llave envuelto en un paño de lana teñida con índigo, en el cajón más profundo de su mesa de trabajo. Era un pequeño clav, un pergamino, no más largo que el antebrazo de un niño, escrito con tinta negra sobre piel de cordero. Las letras no seguían el estilo cuadrado tradicional de la Torá, sino que parecían garabateadas por una mano frenética, como si quien las trazara hubiera temido que el tiempo se le acabara. En el centro destacaba una frase en arameo antiguo. Baruche ata Adonai, schiata natan lanu koch leavi eta oserme eber leolam. Bendito eres tú, Señor, que nos has dado el poder de traer la riqueza de más allá del tiempo. Reb Jacob lo había heredado de su abuelo, quien a su vez lo recibió de un rabino de Saf que murió en circunstancias que nadie se atrevía a mencionar. La leyenda decía que quien recitara esa bendición frente a una vela encendida en la noche del Rosh Hodesh, el inicio del nuevo mes hebreo, vería multiplicarse su fortuna en 7 días. Pero había una advertencia: el que abuse de ella, pagará con lo que más ama. Durante años, el viejo se resistió a la tentación. Hasta que una tarde de invierno, cuando el frío mordía los huesos y el hambre arañaba las tripas de sus 3 nietos, su mujer, Sara, le susurró al oído: no podemos verlos sufrir más. Esa misma noche, con la luna nueva ocultándose tras las nubes, Reb Jacob encendió una vela de cera de abeja, desenrolló el pergamino y pronunció las palabras prohibidas. Al día siguiente, un comerciante de Amberes llegó a su tienda buscando un sefer antiguo. Pagó por él el equivalente a 3 años de alquiler. Una semana después, un coleccionista de Viena ofreció una fortuna por un anillo de plata que Jacob ni siquiera recordaba tener. Para el 7º día, su arco de monedas de oro era tan pesado que tuvo que esconderlo bajo las tablas del suelo. Sus nietos comieron jala fresca con miel, Sara vistió un vestido nuevo, y por primera vez en años, el viejo durmió sin escuchar el crujir de su propia hambre. Pero entonces llegaron los sueños. Cada noche una figura envuelta en un talit negro se sentaba a los pies de su cama. No hablaba, pero su presencia helaba el aire. En sus manos sostenía una balanza de cobre, y en uno de sus platillos yacía una moneda de oro, en el otro, algo que Reb Jacob no lograba distinguir, aunque sentía que era suyo. La tercera noche la figura alzó la vista, y bajo la capucha no había rostro, solo un vacío que absorbía la luz. El 8º día, su nieto mayor, Eli, enfermó. Una fiebre que ningún médico pudo explicar. Su piel se volvió tan fría como el mármol de las lápidas del cementerio judío. Sara lloraba junto a su cama, mientras Jacob, con las manos temblorosas, desenrollaba una vez más el pergamino. Esta vez no para recitarlo, sino para quemarlo. Pero el fuego se negó a consumirlo. Las llamas danzaban alrededor del clav, como si temieran tocarlo. Y entonces, entre el humo, una voz susurró: ya es tarde. Eli murió al amanecer. El médico dijo que fue la peste, pero Jacob sabía la verdad. Esa misma noche, mientras enterraban al niño en el sector más alejado del cementerio donde la tierra estaba removida, como si alguien más hubiera sido enterrado allí hacía poco, el viejo tomó el pergamino y lo enterró junto a su nieto. Nunca más volvió a hablar de la bendición. Años después, cuando Reb Jacob también yacía bajo la tierra, un ladrón llamado Simón, que había escuchado rumores sobre un tesoro escondido en la tumba de un niño, desenterró el clav una noche sin luna. Lo llevó a una posada en las afueras de la ciudad, encendió una vela robada, y con voz temblorosa, repitió las palabras. Al día siguiente encontró una bolsa de monedas de oro bajo su almohada. Al 2º día, su hermano menor, el único familiar que le quedaba, cayó desde el tejado mientras reparaba las tejas. Simón huyó de Praga esa misma noche, pero la figura del talit negro lo siguió.
Lo encontraron ahogado en el río Moldava una semana después, con los bolsillos llenos de oro y los ojos abiertos, como si hubiera visto algo que lo dejó paralizado de terror. El pergamino nunca apareció de nuevo. Algunos dicen que aún está allí, bajo las aguas oscuras, esperando a que otro desesperado lo encuentre. Otros juran haberlo visto en manos de un rabino ciego en Jerusalén, o en el mercado negro de antigüedades de Buenos Aires. Pero los sabios de la Yeshivá de Praga susurran una advertencia cuando el tema surge entre susurros. No es el dinero lo que maldecía la bendición. Era el precio. El precio del nombre. El rabino Jacob Leví nunca había creído en maldiciones. Para él el mundo era un tejido de causas y consecuencias, donde hasta el azar más cruel podía rastrearse hasta una decisión equivocada, un pecado oculto o, en el peor de los casos, la indiferencia de Dios. Pero cuando el pergamino llegó a sus manos en un sobre de cuero gastado, con el sello roto de una sinagoga que ya no existía, supo que algunas cosas trascienden la lógica. Lo encontró en un almacén de objetos abandonados en el barrio judío de Buenos Aires, entre cajas de libros podridos por la humedad y candelabros de plata oxidada. El vendedor, un hombre de ojos amarillentos y dedos temblorosos, no quiso decir de dónde lo había sacado. Solo murmuró un precio, lo que valga para ti. Jacob pagó con el reloj de oro que había heredado de su padre, el único objeto de valor que le quedaba después de la guerra. El pergamino estaba escrito en hebreo arcaico, con tinta que brillaba bajo la luz de las velas como si contuviera partículas de metal. No era una bendición común. No prometía riqueza, ni salud, ni descendencia. Ofrecía algo más peligroso, el nombre verdadero de Dios. No el tetragramatón, no Adonai, no ninguno de los epítetos que los sabios usaban para referirse a él sin pronunciarlo. Era el nombre el que, según la Cábala, había sido susurrado al primer hombre antes de su caída, el que podía doblar la voluntad divina como un junco bajo el viento. Jacob lo supo en cuanto lo leyó. El aire en la habitación se espesó como si el tiempo mismo se detuviera para escuchar. Durante 3 noches no durmió. Estudió el texto bajo la luz de una lámpara de aceite, trazando con los dedos las letras que parecían moverse, reordenarse, burlarse de él. En la 4ª noche lo pronunció. No hubo truenos. No hubo coros de ángeles. Solo un silencio tan profundo que dolió en los oídos, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Y luego el conocimiento. Sintió el peso de todas las vidas que había tocado, de todas las decisiones que había tomado, de cada palabra pronunciada en vano. Vio el hilo que unía su existencia con la de su esposa, muerta en Treblinka, con la de su hijo, ahogado en el río de la Plata mientras intentaba escapar de los nazis, con la de su hermano menor, cuyo nombre ni siquiera recordaba ya. Y supo que podía deshacerlo. Podía retorcer ese hilo, borrar el dolor, reescribir el pasado como si fuera tinta sobre papel. Pero el pergamino no era un regalo. Era un contrato. La primera señal llegó al día siguiente, cuando el vendedor del almacén apareció en la puerta de su apartamento con los ojos vacíos y la boca llena de agua negra. «Me debes algo», susurró antes de desplomarse, dejando un charco que olía a río podrido. Jacob intentó huir, pero las puertas se cerraban solas, las ventanas se empañaban con vapor que formaba letras en hebreo, y cada noche, al cerrar los ojos, veía el rostro de Simón, el hombre de Praga, flotando en las aguas del Moldava, sus labios moviéndose en una plegaria que nunca terminaba. Los sabios de la Yeshivá tenían razón. No era el dinero lo que maldecía la bendición. Era el precio. Jacob lo entendió cuando, una semana después, encontró a un niño en la calle, un huérfano de ojos verdes y manos sucias que le suplicó un pedazo de pan. El rabino lo reconoció al instante, era su hermano menor, tal como lo recordaba antes de la guerra, antes de la caída, antes de que el mundo se rompiera. El niño no lo reconoció a él, pero eso no importaba. El pergamino había cumplido su parte. Jacob supo lo que tenía que hacer. Escribió una carta a la Yeshivá de Praga, advirtiendo que el pergamino nunca debía ser buscado, que algunos conocimientos son fuego y quemarán a quien los toque. Luego tomó al niño de la mano y caminó hasta el puerto. El río de la Plata estaba quieto esa noche, negro como tinta, esperando. Cuando el agua cerró sobre sus cabezas el pergamino, ahora en blanco, las letras borradas como si nunca hubieran existido, flotó un instante en la superficie antes de hundirse para siempre. Algunos dicen que aún está allí, en el fondo, esperando. Otros juran que nunca existió.
Pero los que saben callan. Porque hay precios que ni siquiera el nombre de Dios puede pagar. El último susurro del río. El niño no gritó cuando el agua lo envolvió. Sus pulmones se llenaron de silencio y en ese instante, antes de que la oscuridad lo arrastrara, vio algo que Jacob ya no podía percibir. Las letras del pergamino, aunque borradas, brillaban como filamentos de luz bajo la corriente, deshaciéndose en el abismo como ceniza al viento. No eran palabras, sino algo más antiguo, algo que nunca había sido men para ser leído, solo sentido. El río los recibió sin juicio. Las olas se cerraron sobre ellos como un libro que nadie volverá a abrir. Praga 3 décadas después. El rabino Eleazar ben Simón, anciano y de manos temblorosas, recibió la carta amarillenta en su estudio de la yesivá. El sello estaba roto, la tinta desvanecida, pero las palabras seguían allí, como talladas en el papel. No busquen lo que el agua ya se llevó. No es sabiduría lo que guarda, sino el eco de una pregunta que Dios mismo temió responder. Eleazar recordó al joven Jacob, el erudito que una vez había llegado a Praga con ojos ardientes y una sed que no era de conocimiento, sino de poder. Lo habían expulsado por blasfemo. Ahora entendía por qué. Guardó la carta en un cofre de plomo, junto a otros documentos que la yesivá custodiaba no para ser leídos, sino para ser olvidados. Luego encendió una vela y susurró el Shema, aunque no estaba seguro de si aún creía en las palabras. Buenos Aires, 1942. Un pescador llamado Rojas sacó de las redes algo que no era pez, un fragmento de pergamino, casi deshecho con trazos que parecían uñas arañando la superficie. Lo secó al sol, pero las marcas desaparecieron antes de que pudiera mostrarlo a alguien. Esa noche soñó con un niño ahogado que le tendía la mano desde el fondo del río. Al despertar, su mujer encontró su cama vacía y la ventana abierta hacia el agua. Nadie habló del pescador después de eso. El río, después de todo, siempre pide algo a cambio. Jerusalén presente. La doctora Miriam Besler, especialista en manuscritos cabalísticos, recibió un paquete sin remitente. Dentro solo una hoja en blanco y una nota. Usted busca lo que no debe ser encontrado. Deje de cavar. Miriam había pasado años rastreando leyendas sobre un texto perdido, un nombre que no era un nombre, sino una llave. Ahora, con los dedos aún temblando, encendió su computador. Ora y borró todos sus archivos. Luego tomó un vuelo a Buenos Aires. En el muelle miró el Río de la Plata y supo que no necesitaba sumergirse para entender. Algunas verdades no se hallan, se heredan. Y ella, como Jacob, como el niño, como el pescador, ya llevaba la marca en la sangre. Arrojó la hoja en blanco al agua. Esta vez no flotó. Se hundió como si el río la hubiera estado esperando. Epílogo, lo que el agua sabe. No hay final para esta historia, porque las historias como esta no terminan, se repetirán. Siempre habrá alguien que busque, alguien que encuentre, alguien que pague el precio. El pergamino, si es que existió, no está en el fondo del río. Está en el silencio entre las palabras de esta página. Está en el momento en que usted, lector, duda si cerrar el libro o seguir mirando el agua oscura desde la orilla. Porque hay conocimientos que no son fuego sino hambre. Y el río siempre tiene hambre. Lo que el agua devora. El río no olvidó. Años después, cuando los huesos de Jacob ya eran polvo en la tierra y el niño del barco se había convertido en un hombre de manos callosas, la corriente arrastró hasta la orilla un objeto que no pertenecía a ese tiempo, un fragmento de pergamino intacto con letras que brillaban bajo la luna como si acabaran de ser escritas. Lo encontró una mujer, no la misma, pero sí su eco, una forastera que llevaba en los bolsillos piedras de otros ríos y en la garganta el sabor amargo de las preguntas sin respuesta. No lo tocó de inmediato. Sabía que algunas cosas no se eligen, son ellas las que te eligen a ti. El pergamino olía a algas y a algo más antiguo, a ese silencio que precede al primer grito. Las palabras eran simples, casi infantiles en su crudeza. El precio no es lo que das, sino lo que te quitan. La mujer lo leyó 3 veces antes de entender que no era una advertencia, sino una confesión. El río no guardaba secretos, los distribuía como limosna, a quienes ya estaban marcados. Ella lo estaba. Lo supo cuando las letras comenzaron a sangrar sobre sus dedos, no tinta, sino agua salada, el mismo sabor que tenía la piel de su madre al morir. No hubo ritual. No hizo falta.
El conocimiento ya estaba ahí, en el peso de su cuerpo al inclinarse sobre la orilla, en la certeza de que el río no la dejaría ir. No como a los otros. No como a Jacob, que se había ahogado en su propia sed. No como al niño, que aún soñaba con peces de plata que le susurraban nombres en lenguas muertas. Ella pagaría de otra manera. Se quitó los zapatos, eran pesados, como todo lo que pertenece a la tierra, y entró en el agua. No luchó contra la corriente. Dejó que la arrastrara, que le llenara los pulmones de oscuro, que le mostrara, por fin, el reverso de las cosas. El nombre verdadero del pescador era un ladrón de sueños, el paradero del niño, ahora un anciano que tejía redes con hilos de pelo humano, la razón por la que Jacob había buscado el pergamino, no por saber, sino por ser devorado. El río le mostró todo, menos una cosa, cómo salir. Cuando la encontraron al amanecer, su cuerpo estaba tendido en la arena como un mapa incompleto. En su pecho, donde antes latía el corazón, había un hueco del tamaño de un puño, limpio, como si algo lo hubiera extraído con cuidado. A su lado, el pergamino había desaparecido. Pero el río seguía allí. Y el río siempre tiene hambre.